Ni siquiera supe que iba a llegar Ronaldinho hasta 3 días antes de que llegara. Pero incluso se traían contratados a veces hasta jugadores lesionados. Entonces, literalmente afectó, claro que afectó. Hubo que meterse a temas de terapias, por supuesto que sí, porque es un manejo de presión que no está de ninguna manera presupuestado en un jugador de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez y el día de hoy, señores, tenemos aquí en Los Hijos de la Corregidora un invitado muy especial, quien es Adolfo Ríos, quien fue portero del América, de los Pumas, del Necaxa, de Veracruz y, bueno, en sus últimos trabajos, director deportivo de los Gallos Blancos del Querétaro. Profe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un abrazo fuerte para los dos. Aquí estamos a sus órdenes. Eduardo, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Espero que estén teniendo un excelente viernes. Gracias, Eduardo. Profe, bueno, a ver, usted ya ha hablado pues de su carrera, de cómo estuvo en la primera división del fútbol mexicano, ¿no? Cómo saboreó esas mieles. Pero cuéntenos ya un poquito más en el tema de como gestor en lo deportivo, ¿qué aprendizajes ha tenido? Y platíquenos un poquito primero cómo fue su primera etapa en Gallos Blancos del Querétaro. Mira, realmente ha sido mucho aprendizaje. La primera invitación que tuve cuando pertenecía el equipo a Caja Libertad, no acepté de primera instancia porque yo quería prepararme más. Quien me hizo la invitación en aquella ocasión fue Marcus López, con el cual tengo una excelente amistad. Fuimos compañeros en primera división, en selección nacional, y es oriundo de aquí de Querétaro. Entonces, cuando él me hace la primera invitación, yo no acepto porque yo sí quería involucrarme un poquito más, prepararme más. Yo en ese entonces trabajaba en Televisa en México, entonces empecé a tomar algunos cursos de todo lo que significa liderazgo, todo lo que significa trabajo en equipo, etcétera. Acepto la invitación que me hace nuevamente y entonces me integro a un equipo de trabajo ya con Gallos Blancos, y en esa ocasión tuvimos una gestión productiva, lógicamente, con jugadores que se trajeron, algunos colombianos, recordarás a Cosme, entre otros, y esa situación lógicamente hizo que el equipo empezara a tener forma. De ahí que vinieron situaciones en las cuales hubo interesados, por supuesto, en quedarse con el equipo, y ya nuestra segunda fase en esta dirección deportiva fue con el ingeniero Amado Yáñez. En ese sector y en ese entonces también trajimos jugadores muy importantes como Camilo Zambeso, como William da Silva, entre otros también que se trajeron y que se formó un equipo muy importante. Y esa fue la segunda etapa que tuve. Después viene Grupo Imagen, me invitan a continuar en el proyecto, y ahí al término de un torneo decido dar un paso de costado por situaciones que se presentaron en ese tema de como dueños interferir en algunas cosas deportivas. Yo, siendo respetuoso, por supuesto, decido dejar el cargo y continuar el proyecto acá. Pasaron varios años, todo ese aprendizaje, Luis, Eduardo, y viene nuevamente una invitación hace algunos meses, en donde también hicimos una gestión interesante. El equipo estaba trabajando fuerte y amalgamando un equipo de trabajo importante, hasta que ocurrió la situación de la desgracia que todos conocemos. Bueno, como ya comentabas, Adolfo, estuviste en 2 etapas en Gallos Blancos. Bien comentabas que te había tocado la situación de Amado Yáñez. ¿Cómo se dio esta cuestión del escándalo de oceanografía? Tú, como presidente deportivo en ese entonces, ¿cómo enfocarte para que sí, ese tipo de situaciones no afecten, pues sí, las cuestiones de pantalón largo, ¿no? Siempre afectan, Eduardo, siempre afectan, y más una situación que nos enfrentamos en donde tuvimos que ir a tocar la puerta incluso a la federación en aquel entonces para buscar apoyo. Incluso nosotros habíamos mencionado que si había necesidad íbamos a salir a botear en todo Querétaro, todo el equipo, jugadores y todos, para poder tener para viajar y poder terminar con los compromisos que se tenían. Y lógicamente, gracias a Dios, las cosas salieron muy bien en todos los sentidos.
en la cuestión deportiva estoy hablando, y eso fue gracias al profesionalismo de los jugadores, porque independientemente de que se quiera dejar de lado una situación que no tiene nada que ver con lo futbolístico y nada que tiene que ver con la dirección deportiva, siempre hay cosas que te afectan emocionalmente, por supuesto, y en el entorno también. Regresándonos un poquito en el tema de Ronaldinho, que no le fue tal de su agrado traer a una estrella brasileña que sí, ya sabemos que no era en la cima de su carrera, estaba ya en otra etapa, y como sabemos, bueno, Ronaldinho ya tampoco tenía esa disciplina que requieren los jugadores. ¿Es por ese motivo que realmente usted se despide de Gallos? Sí, fue una de las razones, porque nosotros habíamos propuesto un proyecto con jugadores jóvenes, jugadores que tuvieran esa intención. Lo de Ronaldinho no se discute en la situación de grandeza y futbolística que él consiguió. O sea, al ser considerado en mucho tiempo por muchos críticos uno de los mejores jugadores del mundo, eso por supuesto que es un honor tener a un jugador de esa categoría futbolísticamente hablando. Pero todo lo que representaba la situación del entorno y la cuestión de vestidor y lo que él representa como persona, no como jugador, como persona en su vida privada, no iba a ser una situación sana, porque sabíamos, y yo lo puse lógicamente en la mesa, yo ni siquiera supe que iba a llegar Ronaldinho hasta 3 días antes de que llegara. Entonces fue una decisión que tomaron los dueños. Cuando ellos toman la decisión, por supuesto que se acepta porque ellos son los dueños, pero en ese momento que yo presento el proyecto del siguiente torneo, lógicamente en ese plan y ese proyecto no estaba Ronaldinho, porque tenía que ver con el asunto principalmente de dejar un legado a los jugadores jóvenes. Lo que menos necesitábamos era un jugador que le gustara irse de fiesta y que es respetable, porque si él ha estado así y así le ha dado resultados su vida, pues cada uno hace con su vida y con su tiempo libre lo que quiere. Pero yo no veía una situación sana en tener jugadores jóvenes que tuvieran esa imagen fuera de la cancha. Repito, fuera de la cancha. Y eso tristemente sí llevó a muchos jugadores que empezaron a hacer amistad y que lógicamente comenzaron a tomar decisiones fuera de la cancha que no eran lo correcto, lo prudente y principalmente lo que esta afición necesita. Esta afición necesita jugadores que dejen huella, jugadores que tengan una imagen y que se jueguen prácticamente todo lo que ellos son por su gente, por su familia, por su casa y por estos colores de Gallos. Adolfo, comentabas, bueno, del proyecto que tú le ofreciste al Grupo Imagen. ¿Es similar o era similar el proyecto que tú comentas junto con Gabriel Solares y Manuel Velarde? Mira, cada cosa es distinta. En su momento se tenía una situación, una posibilidad, incluso con un respaldo económico importante para poder aspirar a tener jugadores de más calidad, por supuesto, y de más renombre. Después con Gabriel, con el cual tengo una excelente amistad e injustamente fue prácticamente despojado de un proyecto íntegro y sano y transparente. Desafortunadamente, con todo lo que sucedió, fue el primero que pagó los platos rotos. Entonces, lógicamente la intención de seguir proyectos tienen que ver con lo que representa este equipo. Este equipo ha estado en prácticamente un porcentaje alto de su historia metido en conflictos que no tienen nada que ver con lo deportivo. Correcto. Sí, como usted lo comenta, ¿no? Tiene buena economía, ha crecido demasiado la ciudad, esa es una realidad, tiene mucha infraestructura. ¿Qué pasa, no? Porque y ha sido muy golpeado, no solamente este año, y por lo tanto no ha tenido los buenos resultados. ¿Qué pasa con esta plaza que no llega a crecer o por qué ha sido tan golpeada? Y es lo que tú mencionas, que una de las plazas más importantes es Querétaro. Y yo no tengo ninguna duda de que esta afición lo merece, este estado lo merece. Los jugadores que han estado acá viven de manera espectacular, una de las ciudades más seguras que hay en el país, y que podemos aspirar a tener un equipo con un estadio espectacular, que podemos aspirar de verdad a tener un equipo que sea protagonista, un equipo que tenga esa tranquilidad y que los jugadores que lleguen acá terminen diciendo, ¿sabes qué? Me quedo a vivir después en Querétaro cuando me retire, que no se quieran ir,
que no quiere una situación en la cual determine que un jugador llegue solamente a jugar unos partidos o unos torneos bien para aspirar a salir a otro equipo más grande, no, sino que todos juntos podamos hacer un equipo de gallos completamente diferente, con esa afición grande que tiene, y que el equipo literalmente ha quedado por debajo de ese parámetro de afición que se tenía aquí. ¿Qué tanto es difícil gestionar desde la parte directiva a los jugadores desde arriba? Ya, en ese sentido, la intención antes de traer un jugador es saber perfectamente qué es lo que hace dentro de la cancha y qué es lo que hace fuera de la cancha, porque acá estamos hablando de temas de dos intereses: el interés del equipo, porque pueda trabajar, pueda dejar huella, pueda funcionar para lo que fue contratado en la cuestión futbolística dentro de la cancha, y el interés fuera de la cancha, en donde tenga una situación ejemplar como persona, que pueda tratar a la gente bien, que la gente se pueda acercar a él y que empiecen a dejar un legado, que si son gente principalmente que llegan incluso con casados, con su familia, que tengan ese respeto por la familia y que la gente lo sepa, que la gente los conozca, que la gente en todo momento, en el momento en que lo ven fuera de la cancha, lo vean con su casa, con su familia, con sus hijos, con ese propósito de crecer en una sociedad que todos queremos que cada vez sea mejor. Bueno, déjame externarte también una felicitación, porque creo que en tus dos administraciones con Gallos, creo que sí has logrado esa identidad, porque antes el Club Querétaro, no dejarás mentir, salían 17 jugadores cada temporada, luego nada más venían a foguearse, y creo que tú como bien comentas, lograste ese arraigo con ciertos futbolistas, ya que no miran solo de préstamos, sino también que ya fueran propiedad del club. Yo creo que va aunado con lo que estás comentando. Y lo comentas bien, Eduardo, porque esa situación, la intención es que no solamente como jugadores, sino como personas y como familias se vayan arraigando a estos colores, que de verdad digan, híjole, yo quiero hacer huesos viejos en este lugar. Justamente remontándonos un poquito a los Gallos de 2011, 2012, que tienen estas crisis con ya sea presidentes o el despido de Gustavo Matosas. ¿Qué tan difícil es que un jugador no llegue al equipo por su representante? O sea, hablando ya del tema de representantes, ¿qué tan difícil es? O si ya es muy común que los representantes de alguna manera se lleven de ventaja al jugador, ¿no? Porque muchas veces en la ignorancia del jugador no sabe, firma contratos y termina ganando muchísimo dinero el representante. ¿Qué tan difícil es lidiar con eso? Mira, es muy complicado, principalmente por lo que representa la situación de un agente que ve sus intereses antes de ver los intereses del jugador. Entonces, sí hay una situación complicada en ese sentido, pero precisamente por eso tú debes entender y debes saber con qué clase de representantes estás abriendo la puerta en un club tan importante como Gallos Blancos. Es algo que tuvimos que cerrar muchísimas puertas a agentes que ya tenían una... Miren, en el fútbol, Luis, todo se sabe, tarde o temprano. Y en el argot futbolístico vas conociendo quiénes son los que entran con el pie derecho y quiénes entran con el pie izquierdo. Y esa situación, por supuesto, es ir cerrando la puerta a aquellos que de alguna forma solamente tenían a un jugador, incluso se traían contratados a veces hasta jugadores lesionados. Entonces, tiene que ver, por supuesto, con esa situación de intereses que un representante debe tener, y hay una gestión, y eso es respetable porque es un trabajo respetable. El problema es cuando de repente hay algunas situaciones en las cuales quiere entrar algún jugador que no viene de la forma como tendría que llegar, principalmente futbolística, pero eso se va cerrando la puerta, porque no vas a contratar a un jugador simplemente por videos o simplemente por una situación que el representante te puede entregar. No, la intención nuestra siempre fue conocer al muchacho, saber dónde está jugando, cómo está jugando, e ir a verlos físicamente, no solamente saber cómo vive él dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y así fue como se fue gestionando precisamente todo este tema.
Entonces sí se cerraron muchas puertas a agentes que tenían ya una situación de acuerdo prácticamente para poder tener jugadores. Nosotros lo que hacíamos siempre es, no estamos peleados con los jugadores. El jugador no debe ser responsable de una situación mal hecha por un representante. Si el jugador nos importa, nos interesa y cumple con las características que se están buscando, no pasa nada, lo vamos a negociar a él de una manera transparente, íntegra, en donde no haya ninguna situación de escape para ninguna de las dos partes. Claro. Y en este tema de grupo caliente, y en cuanto a la multipropiedad, pues no juega también con los propios intereses, tanto de los equipos, de la liga. Mira, primero a Grupo Caliente prácticamente le endosaron al equipo de Gallos, y esto lo hizo la federación. O sea, el Grupo Caliente ya había vendido, ya había negociado al equipo de Gallos Blancos. Ya existían empresarios como dueños del equipo, el tema de Gabriel Solares. Entonces, en ese sentido, cuando viene la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol, le quitan el equipo a los dueños y se lo endosan nuevamente a Grupo Caliente, que no tenía intención de tener dos equipos. De repente les llegan y le dicen, ¿te quedas con el equipo? Y originalmente le habían dicho que tenían el primer semestre para poder venderlo. Después, lógicamente, en una federación, en ese recapitular de tomar tan malas decisiones, pues le dan la posibilidad de expandir un poquito esa intención de venderlo para que no se queden los dedos en la puerta a los dueños. Entonces, ellos con toda razón, pues si jugadores que en un momento dado no están participando en este momento con Tijuana, porque el técnico dijo en este torneo no entran en planes, y se abre la posibilidad del otro equipo para poderlos tener, no solamente poderlos mostrar, para que si en un momento dado se puede negociar uno de los jugadores, se pueda negociar, pues están en su papel y están en su derecho. Hoy en día, sinceramente, Gallos tiene menos puntos de los que merecería. O sea, Mauro Gerg ha hecho un trabajo espectacular, un gran trabajo. En partidos anteriores de estar ganando los partidos, en los últimos minutos recibía un gol para perder 2 puntos o para perder 1 punto. Entonces, hoy estaría en una situación completamente diferente. Lo que debe estar en un momento dado Grupo Caliente pensando, pues es en hacer lo mejor posible este torneo para que se pueda vender el equipo. E increíblemente, la situación de Gallos es mucho más atractiva. Tristemente quedando en último lugar porcentual, eso le daría una ventaja para poder negociar al equipo con un 0 de porcentaje para el siguiente torneo. Y lo increíble es de que el equipo más cercano que tiene en el coeficiente de porcentaje es Tijuana. Tijuana el año pasado pagó multa, Gallos no. En este torneo, nuevamente aparentemente Tijuana va a tener que pagar otra multa, y lógicamente la situación de Gallos, que en un momento dado literalmente fue desahuciado por la Federación Mexicana de Fútbol, pues hoy está pagando esas consecuencias de haber jugado tantos partidos un año sin público. La diferencia la hemos visto. Cuando ha jugado los últimos partidos acá en el Corregidora con público, el equipo sale completamente diferente. Entonces, de una situación que no tenía nada que ver con lo deportivo, perjudicaron a Gallos Blancos. Hoy no estarían en esa situación, futbolísticamente hablando, si no tuvieran esa situación de castigo que tuvieron. Ya comentabas hace algunos instantes acerca de pues, la plaza, Querétaro, pues sus amenidades como ciudad. ¿Tú crees que aquí en la ciudad hay empresarios interesados y sobre todo que tengan la capacidad económica y deportiva para mantener Gallos Blancos? Mira, esa es una pregunta muy interesante de tu parte, Eduardo, porque estamos hablando que Querétaro es una ciudad pujante, una ciudad donde hay inversionistas importantes en todo el estado, pero lógicamente hay temas que tienen que ver con situaciones financieras. Si no son empresas que estén acostumbradas a una situación de ser propietarios de un equipo, es difícil que puedan entrar.
porque a final de cuentas hay un tema bien claro. En el fútbol debes conocer perfectamente cuáles son los pros y los contras, y de entrada los inversionistas que lleguen con el equipo saben que tienen que invertir fuerte y que no es una situación segura el retorno de inversión. Poco a poco con el trabajo, por supuesto que la situación va cambiando, porque en el momento en el que inversionistas importantes tuvieran acceso a una propiedad con el equipo de Gallos Blancos, ya la gente y los patrocinadores verían una cuestión completamente diferente y ya podrían ellos participar en una situación distinta para poder decir, por supuesto que aportamos nuestro capital para beneficio del patrocinio del equipo, que es lo que puede ayudar a esta gestión y a esa situación. Saliéndonos un poquito del tema, el tema de las declaraciones de Salinas cuando fue dueño del Atlas, que perdía mucho dinero. Obviamente eso pues lo exagera, ¿no? Al comentar esas palabras, porque pues sí es redituable tener un equipo de fútbol. Porque la gente tiene esta idea de que en el fútbol se manejan millones y millones y que esto y lo otro. Y sí, ¿qué pasa? Los técnicos ganan millones y millones y millones, los jugadores ganan millones y millones y millones, y los dueños de los equipos son los que pierden los millones y millones y millones, porque no alcanzan, ¿me entiendes? En el único lugar donde el negocio del fútbol es rentable es donde los derechos de televisión cuestan muchísimo porque se venden en televisión de paga, no en anuncios, y donde las entradas al estadio cuestan carísimas porque son estadios de superlujo y son para gente rica. Y en México no tenemos estadios de superlujo y no tenemos gente rica. Entonces tenemos entradas de mierda y los derechos de televisión pues, te pagan las televisoras lo que pueden vender de publicidad, ¿me entiendes? Entonces siempre ha sido un negocio de perder y perder y perder. Tienen que ver también con las gestiones, no solamente con la intención de los jugadores. Pensar en una situación de inversión por un jugador que le va a dejar algo al equipo, futbolísticamente hablando, y que después se pueda gestionar todo lo que es fuerzas básicas para empezar a tener un semillero de jugadores y que esos jugadores puedan salir en un futuro a equipos importantes y teniendo esa gestión de negociación por ellos, por supuesto que es redituable. En esa situación entra el tema de toda la cuestión de patrocinios y después de eso todas las entradas que se tienen, incluso la misma situación que se tiene con Federación Mexicana de Fútbol, en donde existen temas de apoyos económicos para fuerzas básicas que vienen de la selección nacional. Entonces, todo eso haciendo un trabajo honesto, haciendo un trabajo íntegro, en donde no tenga que despilfarrarse ningún tema económico, por supuesto que es una cuestión viable, porque no todos los equipos, no todos los equipos tienen pérdidas. Si todos los equipos tuvieran pérdidas, en este momento no habría ni un solo dueño de equipo, porque cuando ha habido muchos temas de fugas, principalmente es cuando se compran jugadores muy caros que no valen lo que se paga por ellos y que después se tienen que regresar o tienen que prestarse y haciéndoles contratos excesivos. Y esa es la situación que en un momento dado los equipos viven. Claro. Bien, ya lo comentaba, bueno, mi compañero expuso el ejemplo de Salinas, pero también, por ejemplo, Arturo Elías Ayuda ha comentado de que ofreciéndole un buen producto a tu cliente, el consumidor, que en este caso pues somos nosotros, es la afición, todo, pues que realmente pues sí es negocio, ¿no? Aunado a esto, ¿tú crees que la Liga Mexicana ha bajado de nivel por este tipo de cuestiones? Sí, me parece que la situación de la liga tiene que ver no solamente con que se vean cuestiones de la Federación Mexicana de Fútbol en situaciones de números negros. Hoy en día los intereses sí han afectado en lo futbolístico, porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la preparación de los equipos y con el roce nacional e internacional de los mismos. Entonces, si hablamos de que antes tenías como liga el beneficio de poder participar y poder rozarte contra los mejores equipos de las ligas de Sudamérica en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, de verdad, jugar esos partidos te hacía crecer como equipo, te hacía crecer como jugador, porque tenías una presión diferente.
Entonces, todo ese tipo de situaciones en donde los mismos intereses han hecho que la Federación Mexicana de Fútbol vea más un tema local, en donde sí enfrentas equipos de alguna manera en la Conca Champions y todo esto, pero con todo respeto. Los equipos más fuertes como un River Plate, como un Boca Juniors, realmente jugar contra equipos no solamente brasileños, argentinos, uruguayos, de verdad que te daba un roce completamente diferente, y el crecimiento de los equipos mexicanos estaban ahí. ¿Y eso para qué te servía? Para ver jugadores incluso de otros equipos y otros países, y poder en un momento dado aspirar a poder tener algunos jugadores que no fueran tan caros como el mercado de los representantes manifiesta regularmente. Entonces, todo ese tipo de situaciones han sido distractores y han dejado un tema futbolístico de lado, en donde la Liga Mexicana no compite como lo hacía antes, y lógicamente la liga le cuesta, porque hoy en día vemos partidos contra la MLS, en donde antes cualquier tipo de partidos de esos era golearlos, metías 4 o 5 goles allá y cuando venías para acá no tenías problema. Y hoy Estados Unidos está en un nivel muy parejo con el fútbol mexicano. Ellos han crecido y México se ha estancado. Entonces, ¿ya la MLS ya nos superó? En este momento no creo que nos haya superado, pero si te das cuenta, una situación de, si tomamos en cuenta los años que lleva la MLS, los años que lleva el fútbol mexicano, las gestiones que se han hecho en ambas ligas, a dónde ha llegado Estados Unidos en sus mundiales y a dónde ha llegado México en sus mundiales, podríamos decir que nos ha superado. En temas de liga, de equipos, de pasión futbolística, la situación está emparejando. Entonces, esa situación sí es preocupante. Por eso es que México necesitaría regresar a las bases, y esas bases, ¿qué es lo que te da? La competencia. De entrada, ¿cómo pretendemos que un jugador joven que puede estar jugando en la liga de expansión pueda llegar a una cuestión de manejar la presión y los niveles de adrenalina que se viven en primera división, si no tiene la presión que se necesita para poder llegar, porque no hay descenso y ascenso? Claro. Que es completamente diferente. No es lo mismo llegar a una final en expansión y decir, bueno, pues la ganamos o la perdemos, pero no va a pasar nada, a decir, vamos a jugar una final en donde nos jugamos el ascenso, el llegar a primera división, la motivación, la adrenalina y la presión que ese tipo de situaciones te da, prácticamente la desaparecieron. Y eso no solamente es en la expansión, en la liga de primera división, la Liga MX, no hay descenso. Entonces, los jugadores no tienen en ningún momento esa presión de decir, puedo quedarme en un descenso. Ningún jugador quiere llegar a eso, pero esa situación te da el trabajar, el tener un compromiso distinto, porque hoy en día simplemente con decir, los dueños van a pagar la multa y no va a pasar nada. Ese tipo de situaciones es algo que no es viable, no es un beneficio para el jugador, porque el jugador debe tener en todo momento esa presión que se pueda manejar. Los jugadores profesionales tienen que hacerlo. Profe, remontándonos a lo que pasó el 5 de marzo del año pasado en el Estadio La Corregidora, fue ayudar a la gente que necesitaba ayuda, ¿no? De su ayuda. No bajes, güey. No bajes, no, güey. Y gracias a Dios no, bueno, a usted no le pasó nada, ¿no? Pero sí preguntarle qué tanto le afectó a usted de manera personal vivir esa situación. Mira, yo creo que esa situación es algo que nos afectó a todos. Y digo a todos, realmente a todos. Al fútbol, a nuestro país, a nuestra afición, a nuestro estado, a nuestra gente, a los jugadores, a la gente que trabajaba en el estadio. O sea, realmente afectó en todos los sentidos. Ahora, ¿qué sucede con las tragedias? Hay que levantarse. Hay que levantarse. Y en este caso, no solamente el aprendizaje que tiene que ver con toda esa desgracia,
es para la Federación Mexicana de Fútbol, por supuesto, para que no vuelva a pasar esa situación, para todo lo que determina incluso la gente que dentro del estadio pueda disfrutar de un espectáculo como es el fútbol, de los dueños de los equipos, para que no solamente haya pasado acá, sino que de verdad se haga algo para que no pase en ningún estadio de nuestro país. Absolutamente todo el aprendizaje que hay ya está, y es ahora en donde ya pasó el tiempo, ya hay gente nuevamente, y que la Federación Mexicana de Fútbol, de la mano también de los dueños de los equipos, digan qué vamos a hacer para evitar una situación así en cualquier otro estadio. Entonces eso es un aprendizaje. Sí afecta, claro, emocionalmente los jugadores, principalmente el papel que yo desempeñaba a ser director deportivo no tenía nada que ver con lo que sucedió en la cuestión de cancha, los jugadores tampoco. Entonces, los responsables, y con una situación de sentencia de alguna manera condenatoria por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, pues fue a los jugadores quitarles el placer de tener a la gente alentando. Entonces, las familias ya no querían ni siquiera ir a la cancha. Entonces, literalmente afectó, claro que afectó, pero eso hoy en día ya se ve de una manera superada. Hoy los jugadores salen a la cancha de manera diferente. Vivieron esa etapa, hubo que meterse a temas de terapias, por supuesto que sí, porque es un manejo de presión que no está de ninguna manera presupuestado en un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol tiene la presión de ganar un partido, perder un partido, que la gente de repente te exija, que los dueños te exijan, que los directores o los entrenadores te exijan, que tengas un bajón de juego, que tengas que comprometerte para seguir creciendo futbolísticamente hablando, que de repente te digan, sabes que el próximo torneo no vas a seguir en este equipo, o que llegue una situación en la que te digan el próximo torneo un equipo de mayor jerarquía interesado en ti. Todo ese tipo de presiones, por supuesto que lo tienen que manejar y tienen que acostumbrarse a ellas, pero cuestiones como las que se vivieron, sí hubo que echar mano de profesionales para poder salir adelante. Y hoy, la verdad, a mí me da un placer enorme ver cómo los vi en el partido contra Pumas, contra Cruz Azul, y en una situación completamente diferente, quitándose una carga que ellos no merecían. Y hoy en día ya ves a un equipo saliendo a la cancha de una manera completamente distinta. Remitiéndonos un poco al tema de las barras, ¿tú crees que deberían desaparecer en el fútbol mexicano? ¿Crees que le hacen más daño al fútbol que realmente un beneficio? Mira, yo creo que hay un tema acá bien claro que tiene que ver con un aficionado al equipo, a cualquier equipo. Estamos hablando de una identidad, sí hay una identidad, por supuesto, por los colores. Hay una pasión. Esa pasión tiene que ver con lo que el equipo representa para ti. Entonces, si una persona va a disfrutar un espectáculo, pero a ese espectáculo, y hablo de cualquier estadio, de cualquier estadio, si llegas tú y esa persona que llega no va en sus 5 sentidos, incluso está de espaldas permanentemente a la cancha, ni siquiera está viendo el partido, pues no es una persona que tenga una identidad con su equipo. Porque una persona que tiene una identidad con su equipo es aquella que no va a hacer absolutamente nada que vaya en contra de sus colores, en contra de los jugadores que defiende, en contra de la afición que está en ese estadio. Entonces, realmente si alguien llega a un estadio de fútbol y está haciendo algo indebido, es porque su equipo no le importa. Y si a alguien el equipo no le importa, no tiene nada que hacer en un estadio de fútbol. En ese ver para adelante y ir cerrando, ¿cómo se ve Adolfo Ríos de aquí a 5 años? ¿Te ves involucrado en el fútbol todavía? Mira, en este momento yo puedo decirte que estoy muy tranquilo con la familia, gracias a Dios. Estoy ahora compartiendo también desde aquí, desde casa, que es una situación bien cómoda por las redes y por todo lo que representa la tecnología, poder estar como analista en Claro Sports. Entonces, sigo hablando de fútbol porque mi vida es el fútbol. Por supuesto que si en un momento dado llegara alguna propuesta, habría que analizarla, habría que definir y poder tener en claro todo lo que representa un proyecto, porque independientemente de todo
todo lo que fue también a otros nos perjudicó, y esa situación, repito, es darle vuelta a la página, pero de una manera completamente distinta, en lo que representa, primero, un proyecto digno, un proyecto íntegro y un proyecto que vaya con los valores que todos queremos para un equipo como Gallos o un equipo en cualquier parte del país. Profe, pues muchísimas gracias de verdad por compartir sus puntos de vista, sus opiniones, para platicar de lo que más nos gusta, y pues esperemos que al equipo le vaya bien. Y si le quisiera decir unas palabras al equipo de Querétaro, ¿cuáles serían? Mira, pues la verdad es que el cariño que tengo por todos y cada uno de los muchachos, que los seguimos por supuesto de cerca en todo lo que están haciendo dentro y fuera de la cancha, pues es animarles, pero principalmente felicitarles, porque el carácter que ellos han mostrado para sacar al equipo como lo están haciendo, con su cuerpo técnico, con toda la gente que está alrededor y dentro del club, es de verdad de darle las gracias, porque no es sencillo lo que están haciendo, y hoy en día estamos hablando de que muchos de los jugadores no solamente están creciendo en la manera emocional, sino están creciendo en la manera sentimental, están creciendo en la manera de identidad y están creciendo en la manera futbolística, porque ese carácter que han mostrado para pasar todo lo que han pasado, hay jugadores que no lo soportan, y hoy en día ellos son un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Así que les mando un abrazo fuerte y Dios me los bendiga. Venga, señores, esto es Los Hijos de la Corregidora. Me encuentro con Eduardo y el profe Adolfo Ríos.